¿Ahora me oyen? Sí, sí, ahora le escuchamos, hermano, sí, perfectamente. Tiene un problemita ahí, pero aquí estamos. Ok. Hermano Dani, según el texto de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4, ¿cuántos dones espirituales hay en la iglesia y quién los provee? Hay diversidad de dones, dice ahí. Sí. Hay diversidad. ¿Y los provee? Esa es buena pregunta. Para mí, lo que yo entendí o lo que yo leí, los provee el Espíritu Santo. Ok, muy bien. Primera de Corintios 12, para todos, hermanos, el texto con el que vamos a desarrollar toda esta serie es Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 y versículos 7 al 12. Obviamente nos vamos a apoyar en otras referencias, nos vamos a apoyar en otros textos, pero ese va a ser el texto base. Pero el texto base, como dijo el hermano Dani, que es lo que escribe Pablo, dice que hay diversidad de dones. Es que no los enmarcó en que eran 2, 3, 7, dice que hay muchos dones y esto es lo que nosotros necesitamos aprender. Pero Pablo dice, son muchos dones, hay una diversidad de dones, sin embargo, hay un único proveedor de los dones y es el Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de los dones espirituales. Muchas gracias, hermano Dani. Hermana Elizabeth Tavares. Una fácil. Una fácil. Bueno, como quiere una fácil, le voy a hacer una fácil que no tiene nada que ver con lo de los dones, pero ¿quién fue el hombre que subió al tercer cielo? Pablo. Él dice que conocía a uno que sin el cuerpo no, pero subió en el cuerpo, ¿en qué subió? Nada. Ok, hermana Elizabeth, menciona de lo que recuerdas en el texto que leíste, algunos de los dones que se mencionan allí en este texto. Bueno, está la sabiduría, está la ciencia, o sea, el conocimiento, y en otra versión dice que es un conocimiento más profundo de las escrituras, o sea, de la palabra de Dios. Está los milagros, está la sanidad, está el don de lenguas, o sea, de idiomas, la interpretación y el... Sí, eso. Muy bien. Ahí menciona varios, o sea, menciona esos. Y nosotros tenemos que mirar qué de eso aplica para nosotros hoy y qué no aplica para nosotros hoy. Recuerda que cuando nosotros nos acercamos al estudio de la Biblia, nosotros debemos de tener en cuenta que el texto no puede decir algo diferente para nosotros hoy a lo que dijo para las personas que recibieron el texto originalmente. ¿Sí? Pero también tenemos que mirar, porque ahí se nos habla de pronto, no recuerdo, Elisa, de pronto se nos habla de revelación también, ¿cierto? En algunas versiones se habla de revelación. Sí, de profecía. Entonces, como profecía. Entonces, a ver, nosotros somos profetas en el sentido básico de la palabra. Profeta es uno que habla en nombre de otro. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál fue el primer profeta que se nombró? Que se menciona en la Biblia, ¿cuál fue el primer profeta? Mi mamá, muy bien, no fue Jeremías, se lo acabo de decir. Mi mamá dijo, no fue Jeremías. No fue Jeremías. Moisés. No, Samuel. Samuel. Moisés. Elías. El más cercano fue el hermano Jesús Sotolongo. ¿Fue Noé? No. Job. El más cercano es el hermano Jesús Sotolongo, que mencionó a Moisés. Pero el primer profeta en acción fue Aarón. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés empieza a poner las excusas para ir donde Faraón, le dice, no, pero es que mira que yo como que me demoro hablando. Y le dijo, no, tranquilo, Aarón va a hablar por usted. ¿Sí? Ese es el trabajo del profeta, hablar en nombre de. Y después de Aarón, que fue profeta no de Dios, sino de Moisés, el primer profeta de Dios sí es Moisés. En el Antiguo Testamento, el primer hombre que empezó a hablar a la gente en nombre de Dios fue Moisés.
Moisés fue profeta para el faraón. Moisés fue profeta para el pueblo de Israel. ¿Sí? Ok. Y como yo sé que ya Ferni está que se habla. Ya Ferni, en lo que leíste de Primera de Corintios, ¿cuál es el propósito de los dones? Edificar la iglesia, que todos, o sea, todos tenemos dones diferentes para ponerlos al servicio de la obra. Ponerlos al servicio de la obra. Por eso pone el ejemplo del cuerpo. En el cuerpo es un solo cuerpo, pero tenemos muchísimos miembros. Y todos los miembros son necesarios, ¿o no? Sí, señor. ¿Qué miembro no? Alguien que me diga, no, yo no sé para qué tengo esto. No, a mí no me sirve para nada. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Nadie. Ninguno lo puede decir. Sí, yo sé que me van a levantar las manos y me van a empezar a decir, ay, hermano, pero sí. Entonces, las personas que nacen con una discapacidad física, sí, ellos desarrollan otras características, desarrollan otras cualidades, pero quisieran estar como estamos todos nosotros, ¿o no? No, yo estoy 100% seguro que nadie puede decir, a ver, hermano, yo todo lo hago con la mano derecha, entonces, ¿para qué necesito la izquierda? No, quíteme la izquierda. Dale. Quítese la izquierda y empiécese a algo tan simple como a abotonarse la camisa o a desabotonarse el pantalón con una sola mano. Amarrarse los zapatos con una sola mano, pues. ¿Sí? Entonces, mire que todos los miembros en el cuerpo, en nuestro cuerpo físico, son muy importantes. De igual forma, cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, somos muy, pero muy importantes. Y por eso, el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, nos da unos dones. Pero ahora sí, va a compartir. Muchas gracias, hermanos, por la participación. Por hacer la tarea. Por hacer la tarea, sí, muy juiciosos. Muy juiciosos haciendo la tarea. Permítame, comparto. Pero le faltó preguntar a la hermana Luz. No, pero es que, no, tranquila, es que apenas estamos empezando a leer. No, yo no. ¿Cómo que, Luz, cómo que no? Luz, no me hagas quedar mal. Ay, Okay. Déjenme, yo arranco por acá. ¿Por qué habló el hermano? ¿Por qué habló? Ay, sí, mejor me escondo. Y una cosita acá. Listo. Ok, entonces, el tema. Vamos a empezar con la introducción. Los dones del Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 12, versículos 4, 7 al 10. Un hermano Alejandro que tenga la Biblia a la mano ahí y nos lea 1 Corintios capítulo 12, el versículo 4 y los versículos 7 al 10. Al 12. Listo, ¿lo hago entonces? Sí, por favor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, Él es el mismo. Hay diversidad de operaciones. No, solo el versículo, el capítulo 12, el versículo 4. Y después del 7 al 12. Bueno. El versículo 7, por favor. Muy bien. Pero a cada uno de los les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro por fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también es Cristo. Ok. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a mirar los antecedentes. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento
siempre estuvo proveyendo de diferentes facultades sobrenaturales a muchas personas, las cuales deberían cumplir una misión específica. Asimismo, el Espíritu Santo no es muy conocido y nombrado hasta después de Pentecostés. O sea, hasta antes de la fundación de la iglesia o del inicio de la iglesia, y lo habíamos visto en la clase anterior, en la otra serie, este tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento lo veíamos no veíamos tanta accionar, tanto un accionar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Obviamente vemos al Espíritu Santo que está en la creación, ¿cierto? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz de la tierra. Vemos al Espíritu Santo llenando de ímpetu a un hombre como Gedeón en el libro de los Jueces. Vemos al Espíritu Santo arrebatando a un hombre como Ezequiel y llevarlo en una visión hasta los cautivos. Entonces siempre veíamos el Espíritu Santo como así, pero no veíamos un accionar. Después, las características del Espíritu Santo como miembro de la deidad de Dios nos muestran sus beneficios para los cristianos. Sus atributos sobrenaturales nos muestran la importancia que debemos darle a nuestra relación y comunión con Dios durante todo el proceso de nuestra vida. Entonces, hermanos, me parece muy interesante que en el texto de Primera de Corintios se nos menciona lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 9. ¿Están allí? Primera de Corintios 12, 9. Amén. Amén. Miren cómo empieza. A otro, fe por el Espíritu Santo. Es decir, que la fe es ¿qué? Viene el Espíritu Santo. Un don. Es un don. Daniela Jones. Dígalo, que se me había cortado. Tome nota de esto, varón. Ok. Lo que estás estudiando los miércoles con los hermanos de la congregación de West Houston. Ok. Nosotros, por mucho tiempo, hemos pensado que nosotros somos muy lindos, muy chéveres, porque tenemos fe. Pero según el estudio de la palabra, la fe es ¿qué? Un don del Espíritu Santo. O sea, Daniel y hermanos, que cuando yo hago una obra movido por la fe, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy actuando yo o estoy dejando que el Espíritu Santo actúe en mí? El Espíritu Santo está actuando en nosotros. El Espíritu Santo actuando. O sea, que cuando nosotros decimos que la salvación es por fe, ¿quién dijo amén, iglesia? ¿La salvación es por fe, sí o no? La Sí, salvación claro. es por gracia. Sí, Sí, la salvación es por gracia, que viene por medio de la fe. La fe. Lo que dice, vamos a mirar Efesios capítulo 2. Versículo 8. Efesios 2, 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es aquí donde nosotros empezamos a comprender qué es el accionar o qué es el actuar de Dios en nuestras vidas. Ahorita en el chat del grupo de Houston Medellín hay un debate muy interesante, estaba muy chévere el debate, me gustó, hablando de quiénes son los hijos de Dios, criaturas, hijos. El mismo Jesús dijo que algunos eran hijos del diablo, ¿cierto? Sí.
fe. ¿Y qué es la fe? Un don de Dios. Cuando yo entiendo la fe como un don de Dios, entonces entiendo que la fe va mucho más allá de simplemente decir yo creo en Dios. Les voy a pedir el favor a todos que participen en la siguiente pregunta. ¿Cómo van a participar? Los que tienen la cámara prendida, pues levantan la mano, o si no, me hacen una señita con el emoticón de la pantalla. Levanten la mano todos los que creen en Dios. Todo el que cree en Dios, levante la mano. Todo el que cree en Dios, levante la mano. ¿Okay? ¿Ya todos respondieron? Muy bien. Levanten la mano todos los que creen en Dios. Daniel tenía la mano levantada, ¿cierto? Pero no te vi temblando. Alejandro tiene la mano levantada, tampoco lo temblando. Alba la veo con la mano levantada, no tiembla. A Luz la veo con la mano levantada. A Daniel, a todos los vi con la mano levantada. No va ninguno temblando. Entonces, si ustedes creen que porque levantaron la mano y dijeron que creían en Dios, ¿eso los va a hacer salvos? Les tengo una muy mala noticia. Los demonios nos ganaron. Dice Santiago, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen. ¿Y qué? Y tiemblan. Y tiemblan. O sea, muestras más respeto que cualquiera de nosotros en esta reunión. Cuando ese creer se lleva únicamente a el saber, el creer, conocer la existencia de. ¿Sí? Si a mí me preguntan, hermano Néstor, ¿usted cree que existen las cataratas del Niágara? Yo digo que sí. Nunca las he visto. Pues algo por ahí, algún documental o algo, pero ahí, estar ahí cerquita, no sé qué tan cerquita se pueda estar, escuchando la caída de agua ahí durísimo y todo lo que se levanta ahí, de eso tiene que ser un espectáculo. Yo creo. Pero no lo hice. Creemos que Colón descubrió América. Creemos que Colón descubrió América. Perfecto. ¿Sí? Hay algunos que creen que Messi es el mejor jugador del mundo. ¿Sí? Entonces, el saber o el pensar en la existencia de no es suficiente. Sí, la salvación es por fe. Amén. Es por gracia. Dice, es un don de Dios. Volvamos a leer ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Bueno, entonces, nosotros no tenemos que hacer nada para salvarnos. Eso no es lo que está diciendo. Sí. Tenemos que hacer mucho. Tenemos que hacer obras, ¿no? O sea, tenemos que hacer mucho, porque es que la fe, esa fe de la que habla ahí, que es un don de Dios, implica acción. Acción. Alguien que no sea Daniel, porque ya se sabe esta respuesta, que me diga quién es el padre de la fe. Abraham. Abraham. ¿Quién dijo Abraham? Yo. La hermana Norma. Muy bien. ¿Y por qué Abraham es el padre de la fe? Ahora no me vayan a contestar. Ay, porque tenía mucha fe. Salió y se fue de la tierra que le había dicho Dios. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Y dice el texto en Génesis que Dios le dijo a Abraham, en ese tiempo era Abraham, no Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, tierra que yo voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham dijo, sí, Señor, yo creo mucho en ti, gloria a Dios. Bueno, yo voy a esperar que la tierra venga hasta de mí. Dicen que la tierra gira, ¿no? Es que en una de esas vueltas pues me llegue hasta acá. No, ¿qué hizo Abraham acto seguido? De una se fue. Agarró a su sobrino, agarró unos cuantos chiritos y se fue. enrutó. Se fue.
Y Dios le prometió a Abraham un hijo. No, un hijo no. Le prometió una gran multitud, una descendencia de una gran multitud. Amén. 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 ¿Y ustedes qué creen que hizo Abraham? Creyó, se fue y creyó. Creyó al Señor. ¿Y qué más hizo? A pesar de haber tenido 75 años para ese momento. ¿Sí? ¿Pero qué más hizo? ¿Qué más tuvo que haber hecho? Tuvo Lo fe. mató. ¿Cómo? Lo mató. Tuvo fe y se paciencia. puso ¿Pero en qué más acción. hizo? O sea, ¿qué tuvo que haber hecho Abraham para Tuvo poder que recibir la obedecer. promesa de Dios? Obedecerle. Obedeció. ¿Y de qué forma obedeció? Se fue. Escuchando la voz de Jehová Y Dios él y escuchó haciendo la lo voz que de le dijo. Dios, pasó todo eso. Miren que Sara dice, no, pues ya estamos viejos, por el lado mío no fue, yo no puedo ser un estorbo para que se cumpla el propósito de Dios, y le dio a Agar su sierva. Dudó. No, Sara dudó, pero Sí, dudó. ¿qué tuvo que hacer Abraham con Agar? Se tuvo que llegar a ella. O sea, Isaac no fue concebido orando, se los aseguro. Acción. Acción. Y después Dios le dice, no es por ahí, mi hijo. Te voy a dar un hijo de tu mujer. Y hermanas y hermanos, pues aquí descubrimos que es bíblico estar escuchando detrás de las puertas. Y Porque se Sara rió. estaba escuchando detrás de la puerta y se rió. Sí. Y le dijo a Abraham, en el tiempo de que las mujeres dan a luz, Sara te va a dar un hijo. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Se arrodilló a orar. No, tuvo que cumplir con su deber conyugal, tuvo que llegarse a Sara. Entonces, fe siempre está ligada de una acción. Actuar. Esta es la fe por la que recibimos la gracia. Ay, hermano, pero bueno. ¿Saben también quién tenía mucha fe? ¿Saben quién tenía mucha fe? Para mí, ¿saben quién tenía mucha fe? Dos personajes. Todos con mucha fe, pero para mí hay dos personajes que casi los pasamos en el estudio del Antiguo Testamento, casi los pasamos a la carrera en la historia. Hay muchos, Daniel, José, Abel tuvo que tener mucha fe. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué tuvo tanta fe Abel? Porque lo tienen ahí en el hall de la fama de Hebreos 11 de la fe. Ahí aparece Abel. Léalo, hermanos, dice: por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, y por eso su ofrenda habla bien de él hasta hoy. ¿Por qué Abel sacrificó un cordero y Caín llevó frutos de la tierra? porque obedeció. Obedeció. Y yo sé que algunos de ustedes me van a levantar la mano y me van a decir, hermano, pero a ver, una cosita, es que antes, en tiempos de Abel, no estaba la ley. La ley fue la que reglamentó que era lo que se tenía que ofrendar. Y Caín ofrendó de lo que él hizo. Pero la fe viene ¿por dónde? Por el Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de palabra. Dios. de Dios. Es decir, que Dios sí dio una palabra y Abel creyó, Caín no. Y por eso Caín tuvo celos cuando Abel ofrendó de acuerdo a la voluntad de Dios. Que no nos dice la Biblia eso no importa, pero se infiere eso. Se infiere porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Ajá. Entonces sí había una instrucción. O sea, lo que pasa es que nosotros leemos el texto muy literal. Entonces nosotros nos imaginamos la escena más o menos así. El jardín del Edén, Eva, sus hijos, tan. Abel pastor, Caín un campesino. Y de la nada, un día dijeron, ay, hagamos una ofrenda. Y Abel dijo, ay, voy a sacrificar un cordero. Y Caín dijo, ah, no, yo siembro yuca, papa, ñame, lo que lleve, yo voy a llevar eso. No, hubo una instrucción.
Y otro, del Hall de la Fama del Antiguo Testamento, que nosotros pasamos a veces muy rápido, fue ese hombre Job. Hermano Jesús Ottolongo levantó la mano. Sí, la fe viene por oír la palabra de Dios, pero ¿Sí? todos los que oyen la palabra de Dios no tienen fe. Ah, ok. Allá vamos enseguida. Allá vamos enseguida. Pero no me lo deje olvidar. Y perdón que la otra persona que mencionarme era Job, sino Noé. Nosotros nos acordamos mucho de la fe de Noé y del arca y bueno. 120 años construyendo el arca. Sí, o sea. 120 años predicando. 120 años construyendo el arca. Pero es que ahí fue el punto. Miren, Pablo dice la locura del evangelio. Que el evangelio es locura. Para los que no lo entienden. Muchas veces Para los que nos se tachan pierden. de locos. ¿Cierto? No, ustedes están locos, ustedes creen en Dios. Ustedes están locos por esto, por aquello. La Biblia es un documento retrógrada. Sí, toda la vida nos han tratado mal. No me preocupe. No me preocupe. A pensar por eso. Sánchez con hablar por eso. No, hombre. Pero que Noé actuó como loco. Actuó como loco. Claro, construyendo un arca donde no había, nunca había llovido. Había llovido. Va a haber un diluvio. Arrepiéntanse porque va a haber un diluvio. ¿Qué? Va a llover. Usted va a ver qué, hombre. ¿Qué vas a ver? ¿Qué es eso? O sea, nunca había caído una gota de agua sobre la tierra desde, digamos así, desde el cielo. Desde la creación. Desde la atmósfera nunca había caído una gota de agua. Y este man se pone a construir un arca. Porque no solamente iba a caer una gota, iban a caer muchas gotas e iba a inundar toda la tierra. 120 años se demoró. Wow. Eso es tener fe y perseverancia. Muchos de nosotros no llevamos ni la mitad de la vida de Noé sin tener que construir arcas, sabiendo que llueve, ¿sí? Y nos desanimamos con cualquier cosa, con cualquier insignificancia. Ay, es que el hermano Roberto me miró feo. ¿Sí? Mire lo bonito, se ría. Ay, pero es que la hermana Alicia no prende la cámara. No me dio una pupusa cuando me acerqué. Chévere. ¿Cómo, Daniel? No me dio una pupusa cuando me acerqué. Pupusa es una comida salvadoreña. Es que no fue. No fue, hermano, no fue. No, venga, que esto aquí ya va a tomar otro tema, esto aquí ya va a tomar otro calibre. ¿Cómo hacía hermano Cristiano repartiendo comida? A mí no me da. No, es que no le digo. Bueno, entonces, hermanos, no nos podemos desanimar por eso. Pero la observación del hermano Jesús Ottolongo. Hermano Jesús, es que no es solamente creer. O sea, ese creer tiene que ir pegado a un accionar. Si hacemos una encuesta y le decimos a la gente, ¿cuántos creen en Dios? Ave María. Casi todo el mundo levanta la mano. No, pero es que, no es que los ateos son ateos, gracias a Dios. Sí. Bueno, el ateo si un ateo va en un avión y si el avión se desploma, le va a pedir a Dios que lo salve. Claro, total. Total. Entonces, mucha gente no cree en Dios y dicen, no, eso es el universo. Eso es el universo, sí, exactamente. Falleció mi mamá, no, se fue al universo. Y Dios sí. no, Dios no. Hay mucha gente que niega la existencia de Dios. Sí, así es. Pero el grueso de la población mundial cree en la existencia de Dios. Ahora, el hecho de creer en la existencia de Dios no es tener el don de Dios de la fe. Porque hay mucha gente que niega la existencia de Dios y al negar la existencia de Dios está aceptando que existe, que creen que existe. Yo no puedo negar la existencia de algo que no existe. Dígame en algo que no exista. Dígame en algo que no exista. Los extraterrestres. Los agujeros negros. Nada existe. Mire, todo eso, que si los hay, no los hay. La lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino. ¿Cómo que no? Usted no vio cuando salió ahí el tipo, hermano, usted tiene hijos,
O que usted tuvo que haber visto a Aladín ahí con la princesa Yasmín. Sí. Miren, hermanos, todo lo que nosotros nos imaginamos es lo que tiene un foco de existencia. ¿Sí? Ningún ser humano tiene la capacidad de pensar o crear algo de donde no hay algo de donde arrancar. Una semilla de algo. Por eso a los evolucionistas les queda tan difícil y necesitan meterle millones y millones y millones de años a esta tierra. Ellos sí necesitan fe. Una fe Pero bárbara. no en Dios, sino la fe en lo que ellos ellos están tienen diciendo. una fe bárbara, pero es una cosa de locos. Porque eso de creer que de la nada salió esto, no, eso, yo siempre he dicho que a nosotros nos tocaron los monos tontos, los miquitos más tontos nos tocaron a nosotros, porque según la teoría de la evolución, están los miquitos ahí. No, yo no me voy a trepar por allá, yo más bien me voy a enderezar y tomo los de nosotros nunca enderezan, tienen perdidos, siempre miquiando, pero nunca se enderezan, pues. Nos tocaron a nosotros, ¿eh? Listo, se las voy a valer, pues. ¿Para dónde vamos nosotros? No vayan a decir, pues ahora no vayan a llegar aquí de súper chéveres que no. No, la evolución termina cuando nos volvimos hombres. Ya cuando nos volvimos seres humanos, ahí se terminó la evolución. Pues, no. Ahora, vamos a suponer que es así. ¿Por qué morimos? ¿Por qué nos enfermamos? Si todo eso, cuando estamos enfermos, ¿qué estamos demostrando? Un decaimiento, una pérdida en nuestra salud. O sea, es como yo digo, entonces ya no es la evolución, sino a nosotros nos tocó fue la devolución. Entonces estamos devolviendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hermanos, no es el simple hecho de decir, yo creo. Sí, yo creo que existe Dios. La pregunta acá es, ¿tú le crees a Dios? Amén. Amén. La pregunta que se hicieron acá en el Antiguo Testamento, esa pregunta acá en el Antiguo Testamento era precisamente eso. ¿Para qué estaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, hermanos? Estaba para ayudar y está para, porque Él no cambia, ayudarnos en nuestra relación y comunión con Dios durante todo el proceso de nuestra vida. ¿Sí? La justificación de por qué estamos estudiando esto. La siguiente investigación se realiza para proveer conocimiento acerca de los dones del Espíritu Santo a los cristianos en general, con el propósito de que cada uno de nosotros pueda tener los beneficios de tales dones. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? La razón de ser de este estudio no es que nos llenemos nuestras cabecitas de conocimiento, sino que cada uno de nosotros entienda ese propósito y cuáles son los dones que cada uno de nosotros tiene y que los ponga a funcionar. Eso es clave. ¿Qué metodología vamos a utilizar? La investigación se realizará por medio del uso de métodos teóricos para alcanzar los objetivos definidos que amerita el estudio del texto de 1 Corintios capítulo 12, el versículo 4 y los versículos 7 al 12. Y vamos a dejar hasta acá. También dejo de compartir. 15. Entonces, hermanos, esto es lo que vamos a estudiar. Ya nos vamos a meter, la próxima clase, con la ayuda de Dios, vamos a estar ahí en el marco social, en el marco histórico, para que nosotros podamos comprender qué es lo que realmente el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo en este texto bíblico. ¿Para qué nos lo está diciendo? Y aunque este es nuestro texto base, pues vamos a tener en cuenta, vamos a mirar, vamos a tener en cuenta que hay otros textos que nos hablan de otros dones, que nos hablan de los dones, de algunos otros dones que de pronto no se mencionan acá. Y eso es importante. Porque los que vamos a mirar acá en este texto no son los únicos. Y también vamos a comprender, hermanos, que hay, por ejemplo, el apóstol Pedro menciona el don de la administración.
Dice que el que ministre lo haga con generosidad. ¿Sí? Entonces es muy importante, hermanos, y yo los invito a que sigan así de animados para que continuemos y podamos entender, qué don o qué dones tengo. ¿Cuáles son los dones que el Espíritu Santo me está dando a mí? No miren los que le está dando a los compañeros, a los hermanos acá. Enfóquese en qué dones el Espíritu Santo le ha dado a usted. ¿Para qué? Para que usted los ponga a producir. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Las palabras de Jesús en la parábola de los talentos. No tenemos que preocuparnos si a Elizabeth le dieron 5. Es que al hermano Dimas le dieron 5 y a mí no me dieron sino 1. Eso es con lo que usted es capaz. No se preocupe. Eso es con lo que usted es capaz. ¿Sí? Pero ese hermano Dani que le dieron 5. Eso es con lo que él aguanta. ¿Y saben qué? Ninguno de nosotros va a tener que ir allá a presentarse al tribunal de Cristo, a rendir cuentas por los dones de los demás. A usted le van a pedir cuentas es por los suyos, por los que Dios le dio. ¿Y qué respuesta le piensa dar usted al Señor? Señor, yo sabía que eras un hombre temeroso, que ciegas donde no hay, que cosechas donde no sembraste, entonces tuve miedo y lo escondí. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La misma. Apartado de mí. Es el propósito, es la oración, es mi oración por cada uno de nosotros, hermanos, de que con este estudio nosotros pongamos y produzcamos lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos para que el día del juicio el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y ese mucho se llama el cielo. Allá es donde los quiero ver a todos y quiero que nos veamos todos allá, mis hermanos. Vamos para el cielo. Amén, hermano. Desde llegar allá, tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Dones que Dios nos dio. Dones enterrados. Recuerde Mateo 25. El que entierra los dones, el que los esconde, al cielo no llega. Listo. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por su atención. Amén. Amén. Gracias, hermano, por la clase.